Esto es Leer Así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este tercer episodio de Leer Así. El día de hoy, para todos aquellos que no nos conocen y todavía no nos han sintonizado, quiero platicarles que Leer Así es un proyecto que trata de reflexionar acerca del concepto de leer. Leer con todos los sentidos, leer desde las diferentes disciplinas de las artes y de la cultura. Pues efectivamente, muchas gracias Angélica Rams y Mario Méndez en este programa, ya el tercero de Leer Así. Y básicamente, efectivamente, vamos a hablar de la cultura en Soconusco y vamos a estar en diferentes espacios culturales de aquí de la región. Hoy nos toca transmitir desde Librerías Educal Tapachula para que conozcan este espacio tan bonito y lleno de muchos libros, pero también personas que realmente quieren impulsar la lectura y sobre todo que se dé a conocer este bonito espacio. Y así vamos a ir conociendo a través de diferentes programas que vamos a tener los espacios culturales de Tapachula. Y en esta ocasión pues tenemos un invitado increíble que tiene mucho de qué leer así. Estamos con el maestro Catarino Escobar, que nos va a platicar un poco acerca de la historia del Soconusco. ¿Cómo se lee la historia de Mazatán, la historia del Soconusco? Maestro. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación primeramente y les deseo muchos éxitos en esta aventura que empiezan en este hermoso Chiapas. Y hablar sobre el Soconusco, a mí no me gusta hablar de una identidad, sino de varias identidades, porque en el Soconusco son varios municipios, pero han tenido cambio a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la época colonial se hablaba del despoblado y luego del Soconusco. Y ya ha habido muchos cambios, se ha quitado Tonalá, luego se incorpora, ha cruzado hasta Yutla en el actual departamento de San Marcos en Guatemala, y hasta que actualmente quedan unos 15 municipios, pero eso depende de los cambios, ¿no? de quién esté en el poder y de los cambios administrativos y políticos. Y estoy muy agradecido por estar acá. Y claro, les voy a hablar acerca del Soconusco. Desde la época prehispánica tenemos mucha historia. Por ejemplo, hubo presencia olmeca en la parte de lo que es esta parte de Tonalá hasta Mapastepec. Hubo presencia olmeca, pero también está en Mazatán, donde yo afirmo que hay presencia de proto-olmecas, porque se hablaba una lengua proto-mijezoque. Incluso en Mazatán está el juego de pelota más antiguo que se ha registrado en Mesoamérica. Lo encontraron investigadores norteamericanos, entre ellos está John Clark y otros, y este juego de pelota data del año 1500 antes de Cristo y posiblemente tiene más de 3500 años. Ese juego de pelota está ubicado en el Paso de la Amada, que actualmente se llama Buenos Aires, en Mazatán, y se han encontrado mucho vestigio de la época prehispánica. Por ejemplo, también está Iglesia Vieja, horcones, los soldaditos en Pijiapan. Y así en todo lo que es la costa de Chiapas hay mucha presencia prehispánica, hasta que llegan los españoles en 1524. A veces como que se quiere homogeneizar, ¿no?, la historia. Se quiere decir que todo México es azteca o todo México es maya, pero no. Aquí, por ejemplo, en Soconusco hubo presencia olmeca, presencia de los nicaraos, de los pipiles. También hubo teotihuacanos. Lo que pasa es que el Soconusco es un corredor, ¿no? Es un corredor cultural y también actualmente político. Por aquí pasan muchos migrantes, gente que salimos fuera del Soconusco y gente que entra. Por eso es que no se han encontrado, pienso yo, grandes pirámides, a excepción de Izapa y de Iglesia Vieja. Como ha sido un corredor, la gente pasa y no se establece. Actualmente tenemos a los hermanos haitianos que andan por acá, hay muchos cubanos también, algunos españoles. Y esta presencia de inmigrantes ha estado no solamente en la época prehispánica, porque por ejemplo a final del siglo XV estuvieron los aztecas, pero antes estuvieron los mayas quiché. Y la migración ha estado presente con los chinos, con franceses, con alemanes, japoneses.
Sí, alemanes, mucho extranjero aquí haciendo mucha cultura y eso hace que el Soconusco, ¿no? Sí, desde el siglo, o sea, desde siempre ha habido migración porque es un corredor, como vuelvo a repetir, pero ya, digamos propiamente sociedades que han establecido comercios desde el siglo XIX, porque lo fomentó Benito Juárez y luego Porfirio Díaz. Es decir, ellos buscaban que esta zona como que se blanqueara, que hubiese más gente alemana, gente japonesa, francesa, para que la gente fuese más blanca en su tez, en su color de piel. Fueron iniciativas del liberalismo mexicano de la segunda mitad del siglo XIX, y ya propiamente los alemanes pues pusieron sus fincas aquí en todo lo que es la zona de los cafetales actualmente. La parte norte de Tapachula. Ajá, y toda esa... Yo hablo también del Soconusco de tierras altas y tierras bajas. Las tierras altas serían todo lo que es toda esta parte sur de Motocintla, la parte norte de Tapachula. Tecahuatán. Esa partecita de Huixtla que tiene, digamos, los cerritos, la sierra, ¿no? Y Mazatán sería Soconusco de tierras bajas. Y así... Maestro, pues fíjese que todo lo que nos comenta me hace pensar, bueno, estamos en un lugar rodeado de libros maravillosos de todo tipo. Acá tenemos literatura, tenemos poesía, teatro, investigaciones científicas, investigaciones literarias, difusión. Es un espacio que nos invita a leer de todo, leer de diferentes maneras. Y como el nombre de nuestro programa realmente es Leer Así. Queremos hacer un poquito ese juego de lo que es leer así. ¿Cómo así? Le digo ya ves a Mario. ¿Cómo se lee la historia, maestro? Porque eso es algo que no sabemos hacer. Sí. A veces en la escuela llegamos a odiar la historia porque no hay una didáctica que sea ilustrativa o que sea motivadora para los estudiantes. ¿Usted qué nos puede decir acerca de cómo se lee la historia? Es muy importante de que la historia se difunda a través de imágenes, de ilustraciones. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo una revista que se llama Arqueología Mexicana y lo primero que muestra es Palenque. Entonces, una forma de leer así es a través de las imágenes, ¿no? Como hacían los primeros evangelizadores que mostraban imágenes de la Virgen, de Jesús, y a través de esa imagen de una escena la gente se catequizaba, la gente entendía lo que estaba viendo, aunque no supiesen leer la Biblia, por ejemplo, a través de las imágenes ya se iban alfabetizando. Y así nuestros muchachos, nuestros niños leen así a través de las imágenes y luego ya ellos pueden ir tomando libros con más textos, con más investigación, pero yo pensaría en un primer momento a través de las imágenes. Es cierto, bueno, la historia es, ahorita haciendo como un balance, siempre se ha comentado que la historia lo escriben los ganadores, ¿no? Pero también la historia está hecha de gente que del otro lado, ¿no? Del otro lado que no logró sus metas. Y en este caso, maestro, ¿cómo realmente debe uno de analizar la historia? ¿Desde qué enfoque uno puede leer así la historia? Es una pregunta muy interesante. Pues yo pienso que desde la cotidianidad, lo que vemos, por ejemplo, ahorita que yo pasaba por la Casa de la Cultura, anteriormente tuvo otra función, ¿no? Y luego está el Templo de San Agustín, que también tiene, pues es del siglo XVIII, tengo entendido. Entonces, y antes el Sebastián Escobar estaba de este lado, donde está el parque actualmente, el Parque Miguel Hidalgo, ahora lo hicieron más hacia el sur, pero antes estaba ahí. Es decir, uno puede ir caminando en Tapachula o en cualquier ciudad donde estemos e ir recreándonos cómo era esto antes. Entonces, lo que yo vivo a diario me permite a mí hacer la historia y hacer mi historia, porque por ejemplo yo tengo una historia, Angélica tiene la suya, usted también tiene su historia. Entonces, para ir entendiendo la historia parto de yo, siempre parto de mí. Entonces, es como cuando hablamos del amor. Antes de amar, tengo que amarme. E igual la historia, antes de acercarme a esa gran historia de los grandes personajes, tengo que empezar por la historia misma mía. Y ya yo recuerdo cuando nací, foto de cuando era niño, mis documentos de que yo estudié, algunos reconocimientos, y así vamos haciendo la historia. Y hay que diferenciar entre la historia
y las historias, porque la historia como bien dices, está en la biblioteca, en las librerías, pero también está esa otra historia que necesitamos conocer. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo de los migrantes, del señor que va a piscar el maíz, de la señora que vende atole en el mercado. Ellos también están haciendo historia, y esas son las historias que van a quedar a la posteridad y que pocos hablamos de ello. Entonces ellos también forman parte de la historia, no solamente hablar, por ejemplo, de Sebastián Escobar, de Teodomiro Palacios, sino también de las personas que hacen la limpieza, de las personas que barren las calles, porque por ejemplo esta calle que está aquí enfrente no la hizo el presidente, la hizo el albañil. El Palacio Municipal no la hizo tal presidente, tal gobernador, sino que la hicieron los albañiles, y ellos deben de estar en la historia. Entonces también, y a la vez invito a que se vaya haciendo esas otras historias. Reflexión, ¿no? Acaba de tocar un punto sumamente interesante cuando menciona eso que le hicieron los albañiles. Las historias, aparte de la historia están las historias, ¿no? Pero cómo leemos todos los códigos que hay a nuestro alrededor, ¿no? Tanto lo que usted acaba de decir, las personas que están en el mercado, las canasteras, los que están barriendo, todos nos dan un texto que interpretar. Sí. Nosotros interpretamos y salimos a las calles, y todo lo que observamos puede ser susceptible de ser leído, ¿no? Es lo que decía René Descartes, que hay muchas formas de leer. Y me viene a la mente lo que acaba de comentar, esas historias que se cuentan cuando se construyen grandes edificios, ¿no? Cuando se construyen grandes edificios y las personas que están en el trabajo de la construcción cuentan que tal edificio exige sacrificios, que hay accidentes que tienen que pasar. Esas historias están asociadas a la construcción y que tal vez sean otra forma de ver, de interpretar la historia de las personas que la construyen, ¿no? Sí, así es. No sé si acerca de esto tenga alguna anécdota que nos... Sí, somos representaciones. Yo tuve la fortuna de entrevistar hace como 2 años, no recuerdo, al historiador francés Robert Chartier, y él me decía que nosotros las personas somos relatos, somos textos. Entonces muchas veces vemos a la persona y la leemos, pero también tenemos que ser conscientes de que las apariencias engañan. Un subtexto, ¿no? Ajá. Y otra cosa es la representación que yo me hago de la gente y la representación que me hago de mí mismo. Y sobre lo que hablaba sobre las construcciones, son imaginarios, ¿no? La gente tiene imaginarios, yo tengo imaginarios, y hay mitos y leyendas. Los mitos no son mentiras, como un historiador dijo por ahí, son construcciones. Las leyendas son construcciones, y tenemos muchas. Por ejemplo, aquí el Cipe come carbón, la Malora, que en otros lugares le llaman la Llorona, en otros Ciguanaba. Y la gente también tiene un pensamiento de que ocurre a los adultos y en las comunidades rurales. Yo he hecho una investigación y he visto que está muy presente entre los jóvenes. Está muy presente entre los jóvenes en el siglo XXI y en las ciudades. ¿Quién no ha presenciado un acto sobrenatural? Eso. Y sobre todo en las comunidades, ¿no? Que es donde más se menciona. Y justamente ayer estábamos con una señora haciendo esa reflexión de que afortunadamente todavía aquí en la parte de la región Soconusco todavía se conservan esas historias, esos mitos, esas leyendas que son parte de la identidad cultural de cada región, ¿no? Y en este caso, maestro Catarino, ¿qué tan importante es que nosotros preservemos esto, ¿no? Sí, a la vez son asimilaciones, porque por ejemplo la mujer de blanco viene desde la época prehispánica, y a su vez hay relatos en la Edad Media. Sí. Entonces nosotros adoptamos y adaptamos esas narraciones y las hacemos propias. Por ejemplo, el sombrerón ya lo hacemos propio. En Guatemala está la carreta, aquí también está, porque cada región tiene a la vez su variante. Es decir, las leyendas son de larga data, pero cada región las adapta, las contextualiza. Por ejemplo, aquí en el Soconusco tiene que ver ya con el rasgo físico de las personas, con la idiosincrasia, los usos y costumbres. Sí. Y que a mí me da vuelta esto del mito, el mito y la leyenda. Sí. ¿Qué lectura hace la historia del mito y la leyenda? ¿Qué función, qué importancia tiene el mito y la leyenda para la historia, maestro? Sí, es parte de la identidad, porque por ejemplo no cree en lo mismo el alemán
o el ruso que el mexicano y el chiapaneco. Por ejemplo, nosotros somos el soconusco. Yo una vez me encontraba en otro lugar con otros muchachos de Chiapas y le decía uno al otro, él es que él es de la costa, dice. O sea, yo soy costeño. En cambio, él como que viene del otro Chiapas, porque hay diferentes Chiapas, ¿no? El Chiapas del norte, el Chiapas de la Lacandona, ¿sí? Entonces, regiones, ¿no? Ajá. Son 9 regiones. Sí. Y incluso aquí en la mismo Soconusco también, yo pienso que no es lo mismo el de Mapastepec con el de Mazatán, con el de Tapachula. Sí, no porque formemos micronacionalismo, sino porque por lo mismo del contexto, ¿no? Y cada regioncita o microrregión va formando ese mismo imaginario, pues esa representación de lo que ve en alrededor, ya lo reconstruye y luego lo expresa, pero tiene que ver con la identidad. Los mitos, las leyendas, inclusive las mentiras son parte de nuestra historia y son parte de nuestra identidad y nos hace ser únicos. Porque, por ejemplo, a nosotros por aquí, por el Soconusco, pasó Pedro de Alvarado y sus huestes. Y luego viene ese sincretismo con los mames, con los tlaxcaltecas, con todas las poblaciones que habían aquí. Ahora, si nos vamos a otra región, por ejemplo en Argentina, donde llegaron y mataron a muchos mapuches, o en Estados Unidos, donde mataron a los apaches, y a los comanches, a los sioux, y es otro contexto. Entonces, cada región va haciendo su propia interpretación, su propia cosmogonía de lo que le rodea. Y el chisme, el chisme también tendría que ser como otro elemento ahí, ¿no? Estaba pensando en esa historia, que también es un mito, me parece, de la Casa Grande de Unión Juárez, donde dicen que vino a pasar sus últimos días Hitler, ¿no? ¿Qué nos puede contar acerca de esta historia? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se lee ese mito popular? Sí, todo sirve para hacer nuestra historia. Es decir, la historia la hacemos a través de mitos, leyendas, de lo que la gente dice, porque alguien puede decir, no, pues qué importante me puede decir una persona que anda en carretón o que barra la calle. No, él también tiene sus interpretaciones, sus imaginarios, y hay que tomarlos en cuenta, porque la historia tiene que ser democrática y ser escrita de manera horizontal. Y todo ello tiene que ver, o sea, aquí no vamos a buscar si Hitler estuvo o no estuvo acá. Lo que vamos a hacer es incorporar ese texto y decir, yo estoy proponiendo esta historia. Por ejemplo, actualmente yo estoy en proceso de publicar un libro sobre Mazatán, sobre historia, una historia general desde la época prehispánica, y ahí yo meto todo esto, la herencia prehispánica, pero también meto mitos, textos que hacen referencia, textos de quichés sagrados que hacen referencia a Mazatán. Y las leyendas, lo que cuenta la gente, y yo no voy buscando si me dice la verdad o me dice mentira, sino las reconstrucciones, las interpretaciones que están haciendo las personas y que son válidas, porque vuelvo a repetir, la historia está llena de verdad, mentira y diferentes reconstrucciones. Y todo junto forma el relato de la historia, entonces. Sí, así es, todo ya todo bien escrito, pues ya forma esa historia. Pero yo les voy a presentar una historia. Ajá. Habrá quien va a decir, va a traer otras historias. Mi verdad. Así es, mi verdad, así es. Es bastante interesante, es cierto, cada uno tiene diferente enfoque de la historia, pero volviendo ahorita al asunto de la historia de Tapachula y del Soconusco, ya abordando estos últimos años, ¿por qué es importante que la gente lea la historia de nuestra ciudad? Interprete la historia de nuestra ciudad, maestro. Eso es bien difícil, ¿no? Porque primero la mayoría de los soconusquenses no nos gusta leer. A veces los libros son de difícil acceso por el lado económico. Y también, ¿qué es lo que vende más? Vende más, por ejemplo, otras cosas. No quiere decir que estén mal, sino que al muchacho, al joven, yo pienso a las nuevas generaciones, le interesa más quizás ir al cine, comerse un frappé, etcétera, a adquirir un libro. Y más si estos tienen altos costos. Pero
se debe fomentar la lectura porque eso es una herencia que nadie nos va a quitar. Ahora hay que ver que nadie escribe por la libre. Es decir, ningún historiador ningún investigador se pone a escribir lo que él quiere. Es decir, hay veces que el historiador se autocensura y hay temas que no son tratados. Por ejemplo, aquí en nuestro Tapachula, pues hay mucha violencia, hay mucha basura, mucha prostitución, mucha explotación laboral, sexual. Entonces hay temas que no son abordados. Si nosotros vamos a, no sé, a bibliotecas, a las universidades, a otros espacios de lectura y vamos a buscar sobre esas temáticas, o no están, o está un libro, 2 libros. La mayor parte habla del arte, de la música, de las tradiciones, pero esas otras historias como que están ocultadas, pues, están censuradas, pero esa es nuestra labor. Hay que enseñar a los jóvenes a leer y ya ellos que tomen su propio criterio, porque tampoco se les va a decir, nada más lee esto, no leas aquello, piensa así, ¿no? Hay que enseñarlo a pensar, enseñarlo a leer y ya ellos van a hacer sus propias construcciones. Yo siempre, como yo soy maestro, desde hace mucho doy clases a los adultos y del 2009 doy clases en secundaria. Yo siempre les digo, ustedes desconfían de todo. En la historia siempre pongan el signo de interrogación. Es más, pregúntense si yo les estoy contando una buena historia. Pónganle el signo de interrogación también, porque la historia no es subrayar y repetir, es pensar. Lo leo, me leo y luego lo expreso. Pero primero tengo que hacer un proceso aquí cognitivo. Pues es bastante interesante esto de la historia, sobre todo de que cada región construye su parte de historia, parte de los relatos, de esa reflexión también de la tradición oral, que es lo que estábamos comentando. Y para ir cerrando ya la cápsula, maestro Catarino, menciona así que es importante que los jóvenes aprendan. ¿Enseña algún método o nos quiera compartir su forma de integrar a la comunidad la historia? Sí, les pongo mucho la cuestión audiovisual. Me apoyo en esas herramientas cuando estamos en presenciales. Y luego a mí me gusta mucho que lean, que los muchachos lean y luego que digan qué entendieron. Y luego yo les leo también. Es leer y luego decir qué entendieron. Hay muchas técnicas actualmente, pues en este ciclo escolar que ya empezó desde hace más de un año. Igual les compartía láminas para que ellos leyeran, porque los muchachos no están leyendo. De 12 a 15 años no tienen buena dicción, no tienen buena ortografía y no es culpa de ellos, ¿no? Es todo un sistema y tampoco es culpa de los maestros. Es todo un mecanismo que hay, ¿no? La televisión, el TikTok, que no quiero decir que esté mal, el Instagram, sino que hay muchos distractores. Generalmente las grandes empresas buscan que el muchacho se distraiga, que tenga un ludismo y que no piense. Y una persona cuando piensa, como eso cuesta, no lo quiere hacer, se resiste. Sí. Entonces, si tú pones a leer y a pensar a alguien, se va a resistir. En cambio, si tú le das algo muy ligero, efímero. Sí, muy efímero, placentero quizás, él sí lo va a adoptar, pero lo que cuesta, eso sí es difícil. Pero yo me iría por ahí, ponerle imágenes y ponerles lectura y partir de decirles la importancia de leer, que es muy importante leer. Yo, por ejemplo, yo como adquirí el hábito de lectura porque en mi casa casa de ustedes también, había muchos libritos, me acuerdo que habían de santos, habían de... Es que a mi hermana le gustaba, era muy religiosa, es todavía, y tenía vida de santos, y tenía enciclopedias, y yo recuerdo que tenía una revista que se llamaba Vanidades, creo, y venía la historia de la realeza de los Borbones, y ahí me ponía yo a ver a los reyes, los príncipes y todo eso. Y ahí empezó el interés por la historia, así es. Sí, sí.
Y luego me acuerdo una compañerita en quinto de primaria me invitó a su cumpleaños y en su casa estaba una enciclopedia ilustrada de las 1001 noches y me puse a leerla y me gustó. Y luego a donde fuimos, que era una alberquita, había unos cómics sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ya después me puse a coleccionar todo lo que fuese de la Segunda Guerra Mundial y así ha ido cambiando de temática y procesos. Vale, sí, hasta sí. que llegaba la arqueología y la antropología, ¿no? Que me está interesando mucho. Hasta que llegó esas áreas de la historia y dijo, bueno, de aquí soy, ¿no? Es un caminito que cuando uno empieza ese caminito, ya no quiere soltarlo, ¿verdad? Y no quiere leer de todo. Dice Feynman precisamente que el único acto de libertad es pensar. Y que leer es resistir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a cerrar, lo vamos a poner en jaque, maestro. Le vamos a poner un reto. Es que la verdad, este programa también es de, ahora sí, de retar a las personas que están con nosotros, ¿no? Y a ver, la maestra Angie. Vamos a ponerle un reto. Vamos a decirle unas palabras y vamos a pensar en cómo se lee. Si usted con una sola palabra me dice, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, ¿cómo se lee el mercado? Gente. ¿Cómo se lee el viento? Fresco a veces. ¿Cómo se lee las palmeras? Mar. ¿Cómo se lee Leona Vicario? Independencia. Otro uno, como dicen en mi pueblo, porque ya no sé. ¿Cómo se lee librería? Historias. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro Gracias Catarino. Ha sido un honor escucharlo. Ya tendremos otros espacios para poder platicar más acerca de la historia, que es súper interesante. Nada más, maestro Catarino, me gustaría que a toda la gente que nos está viendo les haga la invitación de que vengan a leer la historia del Soconusco, pero no dentro de las plataformas, que vengan y nos visiten. Entonces nos gustaría que les hiciera algo que le llamara la atención al público que nos está viendo en las redes sociales. Sí, bueno, depende de la temática, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Jan de Vos, Viqueira. Ellos tratan mucho lo que es esa etapa primigenia de la colonia. Bueno, eso no es propiamente el Soconusco, pero también pienso en Bartolomé de las Casas, el texto La destrucción de las Indias, porque eso pasó en todas partes, en Chile, en Argentina también. Y los invito a leer mucho, principalmente historia y literatura, que es lo que más me gusta, pero también los invito a que escriban, ¿no? Porque yo leo, pero pienso y escribo. Los soconusquenses escribimos poco. En Tapachula conozco pocos escritores, muy buenos, por cierto, pero hay que escribir más, hay que escribir, que no les dé pena, pónganse a escribir y adelante, ánimo. El amor es lo que va a transformar el mundo y hay que dar mucho amor y siempre empezar por uno mismo. Así es como la historia, ¿no? Hay que conocerse uno mismo. Pues muchísimas gracias a la gente que nos está viendo en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, en cualquier red. Les agradecemos bastante que nos escriban ahí sus comentarios, ahí en la plataforma, nos comenten de qué otros temas les gustaría que leyéramos y qué otras personas les gustaría que invitáramos a este programa. Angie. Pues muchísimas gracias a la librería Educal, que el día de hoy nos ha recibido con las puertas abiertas, los brazos abiertos. Invitamos a todos a que vengan y disfruten. Yo aquí me vuelvo loca. Y esto fue Leer Así. Hasta la próxima.